viento trae libertad, cada respiro nueva oportunidad. En cada nota hay una historia, radio que llena de memoria. Cielos abiertos, tu radio, 24 horas para tu vida, edificando tu alma, gracias porque una nueva vida. Cielos abiertos, tu radio, un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. 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 Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio. Tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio. Extendemos un fraternal saludo aquí en Conversemos a través de cielosabiertos.radio.com, pasaporte a una nueva vida. Damos gracias al Señor porque nuevas son sus misericordias cada mañana y nos permite ser edificados el Señor a la luz del Evangelio y explorar diferentes temáticas, pues sencillamente para orientación tanto para ustedes, para nosotros, y donde vamos teniendo claridad cada día a la luz de la palabra. Y hoy, en este espacio de Conversemos, me encuentro nada más ni nada menos que con el pastor Antonio Gómez y el pastor Dani Albeiro Aguillón, para hacer mención a algo especial, como lo es 10 preguntas que muchos cristianos tienen sobre la política. 10 preguntas que muchos cristianos tienen sobre la política. Sabemos que la política es una actividad humana orientada a tomar decisiones colectivas, a conciliar intereses, a mediar conflictos, a garantizar la convivencia pacífica mediante leyes y normas. Y bueno, como estamos en un ambiente político, por eso vamos a abordar esta temática. Y en primera instancia, pues voy a dar paso al pastor Dani Albeiro Aguillón, saludándolo. Pastor, muy buen día. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que comparten con nosotros en esta transmisión de Conversemos, en este especial que hemos querido realizar junto con el pastor Antonio Gómez, también aquí con Karina. Qué bueno. Entonces hoy tenemos un especial y esa manera de resumen de todos los programas que hemos venido desarrollando sobre el cristiano y la política. Recordemos en qué iglesia usted está ubicado, pastor, y donde personas que no tengan una iglesia local en la zona donde están, pues puedan saber de ella. Gracias, sí. Estamos en la Iglesia Bíblica Pan de Vida, en la Avenida Boyacá, número 7C43. Nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana y también los jueves en nuestro tiempo de oración a partir de las 7 de la noche. Así que los que estén cerca y deseen acompañarnos, estamos atentos y bienvenidos. Bueno, también tengo el gozo y el gusto y la bendición de saludar nada más ni nada menos que al pastor Antonio Gómez. Pastor, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, querida hermanita Karina. Un gusto saludarte, un gusto saludar al pastor Dani y por supuesto a toda la fiel audiencia de Cielos Abiertos, tu radio, y en este programa Conversemos. Bueno, pastor, recordemos también el nombre de la iglesia donde usted precisamente tiene el privilegio de pastorear. Ok, estamos ubicados nosotros en la calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Se llama Iglesia Bíblica Cristiana El Fundamento y allí nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los días jueves de oración de 7 a 8 de la noche de manera presencial. Bienvenidos todos los que nos quieran conocer de manera personal. Bueno, pues qué bendición contar con estos dos varones que proclaman el Evangelio y donde hoy, sin duda, como lo mencionaba mi esposo y pastor Daniel Beiro Aguillón, pues vamos a hacer un especial de política y cristianismo. Y vamos a hacer 10 preguntas que muchos cristianos pues tenemos. Yo digo tienen, pero realmente tenemos sobre la política y es bueno despejar y aclarar esas inquietudes, esas dudas que podemos tener. Y una de esas preguntas es, ¿puede un cristiano participar en política, Pastor Antonio? Gracias, hermanita. Es una muy buena pregunta y yo diría que de manera definitiva sí, un cristiano puede participar. Y es más, agregaría que no solamente puede, sino que debe participar. ¿En qué razón o en qué aspecto lo decimos? Porque encontramos hermanos en la fe que dicen que no, que un cristiano no debe participar en política, pero yo pregunto, cuando tú y yo pagamos impuestos, ¿estamos participando en política? Sí. Cuando en la iglesia reunimos a los ancianos de la iglesia para tomar decisiones que favorezcan el bien de la iglesia, ¿estamos haciendo política en ese sentido? Sí. Entonces hay que saber también entender qué significa la política. Ahora bien, un cristiano puede participar de manera individual como piedra viva de una iglesia, no como institución, pero como ciudadano. Recordemos que un cristiano también es a la vez un hombre o una mujer que trabajan, que producen, que pagan impuestos, que pagan IVAs, reteivas, que cumplen con las leyes que ha impuesto la nación con respecto a las declaraciones de renta, a los parafiscales, porque hay cristianos que son empresarios. Entonces, al cumplir con esos requisitos, se está participando en política. Entonces, si yo pago impuestos y tengo que participar y obedecer las leyes políticas de un país, ¿por qué no voy a poder participar por lo menos con mi voto, eh, tratando de identificarme con alguno de los candidatos que más se acercan a los principios y valores que yo profeso? Entonces, bajo esa perspectiva, diría que sí, un cristiano puede y debe participar. Miremos algún ejemplo claro bíblico. Y es la confrontación que hizo Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue llamado por Cristo el más grande profeta nacido de mujer. Y Juan el Bautista confrontó al rey Herodes con la pecaminosidad de Herodes. Y eso nos da un ejemplo claro, no solamente de que Juan el Bautista estaba participando en política, sino que estaba llamándole la atención a un gobernante que era el rey Herodes, que tenía poder real sobre toda la región de Israel, todo el país, delegado por supuesto por el emperador romano, pero finalmente era el rey Herodes. Y de hecho era el único rey que no era judío, era un rey idumeo, pero sin embargo tenía autoridad. Y aún así el Bautista lo confronta con el pecado grave de Herodes de haberle quitado la mujer a su hermano y haberse ido a vivir con la esposa de su hermano. Y lo confrontó a tal punto en que eso le costó la vida a Juan el Bautista. Entonces ahí vemos que el cristiano puede participar no solamente con un voto o cumpliendo con sus deberes de pago de impuestos, como la Biblia nos lo ha enseñado, sino que también tiene el deber y el valor de denunciar las cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Así es, Pastor Antonio. Bueno, entonces ya hicimos la pregunta de si un cristiano puede participar en política y nos la aclaró que sí. De hecho, pues todo nuestro entorno, en cierta forma, pues es político. Ya hablamos entonces sobre un cristiano y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿La iglesia puede participar en política, Pastor Dani? Bueno, esa también es una pregunta muy interesante. La misión principal de la iglesia, ¿cuál es? Es predicar el evangelio, hacer discípulos. Recordemos que Mateo
28, 19, 20 nos habla de ello, de la gran comisión. Así que el papel de la iglesia no es convertirse en un partido político. La iglesia, por supuesto, defiende, habla de los principios bíblicos, denuncia las ideologías, las filosofías que están opacando el nombre de Cristo y que están llegando a las familias, a los jóvenes y, por supuesto, distorsionan el evangelio. Pero ¿qué hace la iglesia? Por ejemplo, ora por sus autoridades. Recordemos que esto lo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Oramos por aquellos que están en puestos de eminencia. Pero también, ¿qué hace la iglesia? Formamos creyentes con una cosmovisión bíblica, con una cosmovisión cristiana. Miren que es interesante el poder entender cuál es realmente la función de la iglesia. Cuando nosotros confundimos, cuando nosotros no tenemos esa información, vienen las malinterpretaciones, vienen las desviaciones y allí está el problema. ¿Por qué? Porque vienen los malos testimonios. Vienen lamentablemente testimonios que no se ajustan a las escrituras y eso genera confusión dentro de las personas que asisten a la iglesia. Así que hay que dejar claro lo siguiente. La iglesia tiene un fin y ese fin es proclamar a Cristo, proclamar las verdades del evangelio y dentro de todo ello, por supuesto, defiende los principios bíblicos. Habla de todas esas perversiones que hay en las ideologías, en las filosofías, en las malas enseñanzas, pero también tiene un trabajo que es orar por aquellos que están en puestos de eminencia. Así que la iglesia no está para caer en fanatismos políticos, no está para caer en fanatismos partidistas, sino que tiene que realmente cumplir su función. Y quiero dejar algo claro para terminar esta pregunta. Estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero también tenemos que diferenciar entre el cristiano. Por eso, por ejemplo, el pastor Antonio hablaba del cristiano, es decir, del individual. Ese individual participa en política, pero cuando ya hablamos de la institución, es decir, de la iglesia, allí hay unos lineamientos muy claros, unas directrices muy definidas por las escrituras. Bueno, entonces hemos tenido claro que un cristiano sí puede participar de la política y que la función de la iglesia como institución, como un lugar donde se adora es al Señor, pues solamente nos concierne es orar y proclamar el evangelio. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor habla de política y manifiesta a quienes se congregan en su iglesia local por quién deben votar, Pastor Antonio? Muy bien, esa pregunta complementaría y yo retomaría lo que expuso el pastor Dani en la pregunta anterior, porque no podemos separar esas cosas, ¿cierto? Sí queda claro que la función principal de la iglesia, y la iglesia tiene una función que es única en el universo. Es decir, no hay institución más grande en el mundo entero que la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, puede ser una iglesia local pequeñita, pero esa iglesia de Cristo tiene tres aspectos fundamentales que desarrollar y es, primero que todo, para honrar y adorar a Dios. Segundo, para que la iglesia sea edificada sobre el fundamento de Cristo, los apóstoles y los profetas. Y tres, para la evangelización del mundo. Esa es su función principal, la proclamación del evangelio y del reino de los cielos, como bien lo expuso el pastor Dani. Pero eso no quiere decir de que la iglesia no pueda predicar contra asuntos que contradicen o contraponen las leyes de Dios, la ley moral de Dios. Entonces, el pastor debe predicar sermones que tengan que ver con el pecado. Y sabemos que el aborto es pecado, que el homosexualismo es pecado, que el robar es pecado, que el emborracharse es pecado, que el adulterio es pecado. Y todo eso está respaldado por las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si hay corrientes políticas o movimientos políticos que defienden todas esas cosas, el pastor no debe usar el púlpito para hablar
ni de política ni de partidos políticos en el sentido de decir hay que votar por este u otro candidato. Lo que sí tiene la obligación de hacer es predicar la palabra de Dios como es, crear esa cosmovisión eclesial y crear obviamente un ambiente en el cual, como lo decía Martín Lutero, se logre por la obra del Espíritu Santo que la mente de todo creyente sea cautiva por la palabra de Dios, porque esa es la preeminencia. Es decir, sabemos y reconocemos, queridos hermanos y oyentes, que eh, la relación que existe entre el cristiano y la política es un tema de constante debate, por supuesto, donde convergen muchos aspectos, ¿no? Convergen la fe, la ética, pero también la responsabilidad cívica. Entonces, claramente el punto es que un pastor no debe de promover ni partidos políticos ni candidatos con nombre propio. Simplemente tiene que enseñar a la iglesia a defender los principios y valores que están en la palabra de Dios. Esa es su principal responsabilidad. Ya como consecuencia de eso, cada hermano en la iglesia elegirá, según su conciencia se lo dicte, por cuál candidato depositar su voto. Bueno, Pastor Dani, el Pastor Antonio manifestaba algo muy importante y es que debemos votar por alguien que tenga principios y valores. ¿Qué pasa con nosotros los creyentes que a veces estamos inclinados por un candidato, ¿verdad? Que no tiene ni principios ni valores y que si no los tiene, mucho menos tiene temor de Dios porque sencillamente hace propuestas, pero propuestas que van en contra de las leyes de Dios, como no matar, o sea, están de acuerdo con el aborto y no solamente con el aborto, sino con otras temáticas que influyen en ello. Claro, lo que debe hacer el cristiano es evaluar a los candidatos a la luz de las verdades bíblicas. Eso es lo que debe hacer, ya que si un cristiano vota por candidatos que está a favor del aborto, que está, por supuesto, eh, hablando de ideologías y compartiendo de ellas, pues eso no debería ser el camino que debe trazar el cristiano. Más bien, él debe analizar y evaluar a ese candidato. Claro, hacemos una observancia, no hay candidatos perfectos, no los hay, pero sí debemos comprender que hay posturas claramente contrarias a la Biblia y que muchos de esos candidatos defienden, que muchos de esos candidatos argumentan. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Por ejemplo, la Biblia dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. La Biblia expresa ello. También la palabra de Dios nos dice que como creyentes, como cristianos, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Así que el voto es una responsabilidad moral. No podemos hacerlo a la ligera, no podemos hacerlo porque alguien nos está obligando o alguien nos está haciendo un chantaje para que votemos por X o Y candidato. No, más bien el creyente vota en oración, en discernimiento y con una conciencia limpia delante de Dios. ¿Esto qué significa? Que entonces el creyente va a examinar esas propuestas, eso es lo que está compartiendo el candidato, pero a la luz de la palabra de Dios, porque puede sonar algo muy bonito, pero si eso está en contra de las escrituras, entonces se va a dar cuenta ese cristiano y no va a apoyar a ese candidato. Voy a hacerle esta contrapregunta también al Pastor Antonio antes de ir con la siguiente. Y es, Pastor Antonio, ¿qué pasa con nosotros los creyentes que teniendo las escrituras y sabiendo qué es lo que no le agrada al Señor, aún estamos enceguecidos en elegir a alguien y en depositar nuestro voto por alguien que va en contra de los parámetros de Dios? Eso tiene unas connotaciones bien interesantes que hemos desarrollado justamente con el pastor Dani y a través de otros programas anteriores cuando hablábamos acerca del impacto de lo que es la teología de la liberación. ¿Qué implica la teología de la liberación?
Implica que en épocas pasadas, más o menos en unos 200 o 150 años atrás, y de manera más enfática en el siglo XX, por allá por la década del 60-70, se estableció un maridaje, una especie de matrimonio entre el cristianismo y el marxismo clásico y después que se desarrolló el marxismo cultural. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Qué decía los principios cristianos? Que como Cristo es el Salvador de todo el mundo y luego Él murió por todo el mundo, obviamente enseñando un falso universalismo, entonces que ya no es necesario buscar respuestas espirituales porque ya Cristo la obtuvo por sí solo para todo el mundo. Luego tenemos que enfocar nuestras prioridades en lo que es la justicia social y preocuparnos más por los aspectos materiales y económicos de la humanidad más que por los aspectos morales y espirituales. Entonces, lamentablemente, ese tipo de evangelio ha penetrado la mente y el corazón de nuestras generaciones. Ya hablando de la década 70 hasta la fecha, pues podemos estar hablando de 4 o 5 generaciones que han sido adoctrinadas de esa manera, haciendo ver que el propósito principal de un buen cristianismo es la justicia social. Pero cuando uno mira los postulados de los que promueven la justicia social, llegan a la conclusión de que a los pobres hay que mantenerlos siempre pobres porque son los pobres los que apoyan la justicia social. Porque el momento en que ellos dejan de ser pobres o pasan a la clase media, se convierten en enemigos de la justicia social. Y esa es la fórmula que se ha venido utilizando lamentablemente en muchísimas congregaciones donde el pastor ha tomado el púlpito para hablar acerca de justicia social, pero no de la justicia de Dios, no de lo que le espera al ser humano que no ha sido justificado por la sangre de Cristo, no lo que le espera a la humanidad que rechaza el Evangelio de Cristo. Y entonces se deja de lado la esencia del Evangelio, que es la salvación de las almas, por tratar de resolver los problemas políticos, económicos y sociales y culturales de un Evangelio de justicia social que no tiene nada que ver con la salvación de las almas. Y lamentablemente de ese tipo de Evangelio, entre comillas lo llamo Evangelio, es que ha sido infestada la mente y el corazón de muchísimas generaciones y hoy en día de todos nuestros jóvenes. Por eso ellos escogen candidatos que aunque van en contra de Dios, no les importa porque asumen de que, bueno, ya Cristo pagó por todos, luego todo el mundo se va a ir al cielo. Entonces, aquí el problema que hay que resolver es la propuesta del máximo exponente de la justicia social, que es Carlos Marx y todo su séquito de seguidores. Pero resulta que lo que la gente desconoce es que Carlos Marx aborrecía a Dios de tal manera que él dijo que quería construir un imperio tan alto que llegara al cielo para sacar a Dios a patadas de allí. Y cuando se unió con Charles Darwin y Charles Darwin publicó su famoso libro del origen de las especies, celebraron diciendo le hemos quitado a Dios la creación. Y vemos hoy en día que hay más cristianos evolucionistas darwinistas que cristianos creacionistas genetistas, o sea, basados en el libro de Génesis y en lo que es la palabra de Dios. Entonces, todo ese nivel de distorsión filosófica ha afectado gravemente a la sociedad, a las universidades, a los colegios y mucho más gravemente ha afectado inclusive a las iglesias cristianas. Así es, pastor. La palabra dice que no hay ninguno bueno, ninguno justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, aquí lo que debemos hacer es pedirle luz al Señor y pues mirar, en este caso, un candidato que tenga principios y valores. Por otro lado, también la palabra dice que no tengamos dioses ajenos y muchas veces, lamentablemente, idolatramos también la política. Eh, ¿A qué se debe esto, Pastor Antonio? Precisamente porque con la narrativa de que se busca un líder o un mesías político que le resuelva todos los problemas de hambruna, de pobreza, de salud a la humanidad, entonces es visto como un mesías político, como el salvador de una nación. Y si bien es cierto que hay líderes que han tomado un liderazgo a tal punto en que
los ha llevado inclusive a ser idolatrados y esto ha ocurrido en todo tipo de corrientes políticas. No solamente vamos a hablar de un extremismo, por ejemplo, dictatorial, porque ha habido dictadores tanto de izquierda como de derecha, pero es en el sentido de que ellos se venden a sí mismos como los ungidos, se venden a sí mismos como los salvadores de una nación y claro, cuando la gente comienza a aplaudirles y apoyarles su discurso de ser los salvadores del mundo, se cae inevitablemente en la idolatría al creer de que esa persona va a resolver todos los problemas sociales, de justicia social y de hambruna en todo un país. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque esa persona cometa los desmanes más grandes, las aberraciones más grandes, sus seguidores no admiten nada, absolutamente nada en contra de ellos, a pesar de que se sabe que han hecho muchísima maldad, que han pasado por encima de millones de vidas humanas para establecer su imperio. Y esto ocurre porque ellos son personajes que tienen amor por la maldad, aman profundamente la maldad y al amar profundamente la maldad logran que la mayoría de las personas que están bajo su opresión los miren como si fuesen dioses. Ahora bien, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es un autoproclamado con lo que es un escogido de Dios. Y voy a poner dos ejemplos bíblicos. El pueblo pidió un rey para reemplazar la autoridad teocrática de Dios a través de su profeta Samuel. Y el pueblo quería un rey como el resto del mundo. Y en ese sentido Dios les otorgó un rey como el resto del mundo, que fue el rey Saúl. Pero hay una diferencia porque hubo otro rey, que fue el rey David, que fue escogido directamente por Dios. En el otro sentido, Dios fue la causa primaria, pero la maldad de los hombres fue la causa secundaria. En el caso de David, Dios escoge directamente a David como rey y lo unge como rey. Pero encontré también en las Sagradas Escrituras un texto que me dejó asombrado en el buen sentido, y está en Isaías 44:28. Este texto nos deja ver que aún el Señor es soberano para escoger el gobernante que Él quiera, ya sea o no creyente. Y hablamos de Ciro, el famoso rey de Persia, conocido como Ciro el Grande. Miren lo que dice Isaías 44:28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Cómo el Señor habla de Ciro, un rey pagano, que habla de él como él es mi pastor porque va a hacer todo lo que yo quiera. Oh, ahora, ¿qué significa la palabra pastor? También tenemos que entender que pastorear significa también liderar. Pastorear también significa llevar a un grupo de personas o a una ciudad o a un país de un sitio, por ejemplo, de un sitio de pobreza a un lugar de prosperidad. Eso también es liderazgo y eso también significa pastorear, liderar. Y en ese proceso, el pastor alimenta al rebaño con buenos pastos y con buenos asuntos que le pueden permitir vivir dignamente. Es bajo esa perspectiva que el Señor llama a Ciro pastor. Pero lo que más me impresiona, en el buen sentido, nuevamente lo aclaro, es lo que sigue en el capítulo 45, versículo 1, nuevamente con respecto a Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Hermanos, ¿no les parece extraño que Dios llame pastor y ungido a un rey pagano? Eso muestra la soberanía de Dios. Ahora miremos con qué propósito el Señor escogió a Ciro como su pastor y su ungido para liberar al pueblo de Jerusalén, permitir la reconstrucción del templo y de los muros, y para que los cautivos en Babilonia pudiesen regresar a Jerusalén a vivir su vida como estaban acostumbrados a vivirla, es decir, a libertar a Jerusalén del imperio babilonio y de las consecuencias del imperio babilonio. Pero lo que más me impacta es lo que dice acá, en el versículo 4, hablando de Ciro, él está diciendo a Ciro, o le dice al profeta Isaías, hablando de Ciro, que por amor de mi siervo Jacob y de Israel mío escogido, te llamé por tu nombre, o sea, a Ciro.
Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. O sea, Ciro no conoció a Dios, pero estaba bajo el gobierno soberano de Dios. Y mire nuevamente lo que dice el versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Entonces, ¿qué implica esto, hermanos? Que Dios es quien establece toda autoridad del mundo. Y nosotros tenemos el deber como cristianos de sujetarnos a esa autoridad. Esa es la forma como el creyente también debe participar en lo que conocemos como política. Es decir, si el Señor establece toda autoridad, tenemos que reconocer la soberanía de Dios independientemente de que el gobernante que nos toque nos guste o no nos guste. Pero así como Dios es soberano, Él también ha dado al ser humano responsabilidades. Y es nuestra responsabilidad votar o elegir gobernantes que estén lo más cercano posible a los fundamentos establecidos por Dios. Es decir, que tienen un concepto correcto de la familia, de la libertad, de la propiedad privada, de los principios y valores acerca del matrimonio, de que Dios estableció solamente dos tipos de sexo, el sexo masculino y femenino, y esos principios son los que tenemos que defender a pesar de que haya gobernantes que defienden esos principios, pero que aún no conocen a Dios. Aquí estamos viendo el caso de Ciro. Fue usado por Dios como instrumento para liberar al pueblo de Israel. Es decir, el Señor es tan poderoso en su gobierno que Él puede usar al gobernante que Él quiera para que su propósito se cumpla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos, por supuesto, como decía el pastor Daniel al principio, la oración es nuestro principal recurso para que el Señor nos guíe a tomar mejores decisiones. Pero también se nos enseña por la palabra que tenemos que sujetarnos a esas autoridades que han sido establecidas por Dios, a no ser que esas autoridades nos quieran obligar a irnos en contra de Dios o que nos quieran obligar a pecar en contra de Dios. Ahí no tenemos ninguna obligación de obedecerlas ni de sujetarnos. Pero siempre el creyente tiene que ver el reino de Dios como su principal prioridad. Nuestro paso por este mundo es temporal, somos peregrinos. Hoy estamos, mañana no. Luego, no hay ningún evento político, ningún mesías político que pueda garantizar el bienestar de una población mundial o de un país por sécula seculorum, sino que son momentos temporales, de arriba y abajo, de estar arriba y luego de estar abajo, de alternancias, y eso es inevitable. El único reino que nos garantiza la eternidad y el estar con el Señor todo el tiempo por los siglos de los siglos de los siglos es el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos. Ahora bien, cuando Cristo habló del reino de los cielos, ¿qué es lo que quiso decir? Mi reino no es de este mundo, es que Él no fue elegido por gobiernos humanos ni gobiernos políticos, nada de eso, sino que su autoridad es derivada directamente del mismo reino de los cielos porque Él es Dios. Así es, el Señor es soberano, pero dentro de esa soberanía, pues sin duda nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad, pero también buscamos como ese candidato perfecto y nunca nos ponemos de acuerdo. Pastor Dani, eso significa que nos abstenemos de votar en este caso o votamos por el menos peor, como dirían por ahí. Sí, lo que se conoce votar por el mal menor, ¿no? Bueno, hay que decir lo siguiente. Cuando nosotros vemos las realidades de nuestros países, específicamente los latinoamericanos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar generalmente a personas que están en esos cargos, que han llegado a esos cargos, que no conocen de Dios. Soberanamente han llegado allí porque Dios tiene el control de todo, pero estos candidatos no conocen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, a la luz de las Escrituras, nosotros debemos observar su plan de gobierno. Por ejemplo, ¿ese candidato defiende la vida? ¿Ese candidato defiende la familia? ¿También defiende, por decirlo así, la libertad religiosa, la fe? Hay temas, por ejemplo, muy importantes para el desarrollo de un país como es la seguridad. Entonces, ¿qué está hablando ese candidato con respecto a ello?
Démonos cuenta que aunque no sean conocedores de Dios, entonces ellos deben hablar sobre esos temas. ¿Por qué? Porque en las agendas políticas, porque en las entrevistas, porque en las reuniones, por ejemplo, con los gremios o con las empresas o con los diferentes líderes, van a tocar esos temas. Y entonces el cristiano se informa, el cristiano se documenta, aunque esa persona no conozca de Dios. Entonces, lo importante para el cristiano es actuar con integridad. Debe actuar con integridad y con esa responsabilidad en el voto y no participar del mal deliberadamente. Pongamos un ejemplo. Resulta que ese cristiano va a votar por una persona que no defiende la familia. Y cuando estamos hablando de la familia, hablamos de la familia tradicional. La familia que vemos en las escrituras, la familia donde vemos en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24, donde el hombre dejará a padre y madre, ¿no? Estamos hablando de esa familia natural, no de las ideologías, no de las filosofías que nos quieren imponer hoy en día. Por eso hablábamos anteriormente en una pregunta de cómo es la iglesia, cuál es la labor de la iglesia. Bueno, la iglesia habla sí sobre eso. Por supuesto que habla sobre esas situaciones que están en contra de lo tradicional, en contra de los valores. ¿Para qué? Para dar al creyente argumentos bíblicos para que pueda tomar su decisión. La iglesia en ningún momento, o en este caso los líderes de la iglesia, deben estar diciendo por quién votar. Ellos dan es las herramientas bíblicas para que la persona logre discernir. Pero ¿qué tenemos lamentablemente en Latinoamérica? Lo que tenemos es aparentemente Mesías, ¿no? O sea, creemos que esos líderes políticos van a arreglar completamente todo. Y la gente ahí sí, muchos, inclusive cristianos, van que con ojos cerrados, a ciegas, a votar por esos candidatos. No, hay que tener discernimiento. Por eso decíamos que hay que actuar con integridad y hay que actuar con sabiduría. Y ahí debe estar la palabra de Dios. Es que si desligamos la palabra de Dios, pues vamos a votar por cualquiera, nos va a llenar de emociones, realmente no vamos a saber qué es lo que está comprometido y cuando nos vamos a dar cuenta está atacando la familia, cuando nos vamos a dar cuenta está atacando los principios y valores, cuando nos vamos a dar cuenta está atacando la fe. Y entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cuál fue esa reflexión? Y entonces uno dice, ¿qué pasó con esos que aparentemente dicen ser cristianos, pero votaron por esas personas que están en contra de esos principios? Y de eso se trata, de que vayamos a las escrituras y que podamos mirar que aunque muchos de ellos no conocen de Dios, defienden la vida, defienden la familia, defienden la libertad religiosa, defienden la seguridad, porque un país con seguridad, por supuesto, que atrae inversión económica. No, y algo que me aterra también no solamente fue lo que mencionó el pastor Dani, sino que em, hay candidatos que incluso están en contra de Dios. ¿En qué sentido? En que esto puede llevar a una persecución a la iglesia para que no se proclame más el evangelio. Y eso es algo complejo, pastor Dani. Sin duda, claro que sí. En algunos sitios donde está ese autoritarismo, donde están esos regímenes, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay es un control del Estado completamente sobre las iglesias. Esto lo vemos ya en muchos países. Esto se observa, las noticias llegan y entonces ellos controlan absolutamente todo. Tenemos un ejemplo, y yo sé que el pastor Antonio también lo ha revisado en China. Allí las autoridades están revisando todo e inclusive hay algunas noticias que llegan desde allá que algunos pasajes de las escrituras los han cambiado para ajustarlos realmente a su modelo político, es decir, lo de los hombres, lamentablemente. Entonces, si nosotros que en estos países tenemos democracia y no actuamos y dejamos que otros hagan, o somos irresponsables y votamos por ahí por el que quiera, estamos realmente dando un mal testimonio. Así es. Bueno, ahora le daré paso al pastor Antonio, ya que muchos de nosotros como creyentes a veces decimos, bueno, no estoy de acuerdo totalmente con las políticas que tiene tal candidato,
me llama la atención, pero no estoy completamente de acuerdo. ¿Ahí qué se debe hacer, Pastor Antonio? ¿Debemos apoyar igual o qué hacemos? Sí, hay situaciones en donde uno tiene que elegir entre el riesgo y el beneficio. Y como lo leíamos, el Señor se proveyó de Ciro. Pero para dar una respuesta bíblica más contundente a esa interesante pregunta, también quiero llevarlos a un texto que nos va a hacer reflexionar muchísimo a todos. Creo que en alguna oportunidad ya lo tocamos con el pastor Dani hace un buen tiempo, pero que vale la pena recordarlo, porque no es tanto que se trate de escoger el mal menor, sino que tenemos que reconocer de que hay niveles de maldad, por supuesto. Hay niveles de maldad. De hecho, la Biblia nos informa que en el mismo infierno hay niveles de castigo. Entonces sabemos que el ser humano por naturaleza es caído. Todos nacemos en pecado. Todos fuimos concebidos en pecado. Tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces no puedo esperar que una persona que nació con naturaleza pecaminosa se pueda comportar como un santo. Si eso fuera así, el Señor Jesucristo no tendría necesidad de haber venido. El único que cumplió toda la ley en su máxima expresión, en todas sus demandas, en toda su justicia, fue Cristo, y Cristo habita en nosotros. Aún así, siendo creyentes, reconocemos que seguimos siendo pecadores. Entonces, a uno lo que le impacta es cómo un cristiano que se reconoce a sí mismo que sigue siendo pecador puede decir, es que ese gobernante también comete pecados, no es digno de ser presidente, entonces yo tampoco sería digno de ser cristiano. No estoy justificando con eso ni el pecado ni la maldad. La diferencia es que el cristiano tiene el privilegio de poderse arrepentir genuinamente y de reconciliarse con Dios todos los días, porque nuestra vida es una vida de arrepentimiento. Pero sí lo que tengo que mirar es que podemos tener diferencias, pero en lo fundamental que hemos explicado, en cuanto a lo que son los mandamientos morales de Dios con respecto a qué es el hombre, qué es la mujer, qué son los hijos, qué es la familia, qué es la ley moral de Dios, de no robar, de no matar, de no adulterar, de no fornicar, de no embriagarse, en fin, todas esas leyes morales nos dan unos parámetros claros. Y es a esas leyes que tenemos que apuntar independientemente de la persona en ese sentido, porque vuelvo y repito, no estamos luchando por seres humanos que tienen todas las debilidades del mundo, su naturaleza pecaminosa y sus flaquezas, sino estamos abogando es por cuál de ellos está más comprometido a defender por lo menos los principios bíblicos de la vida cristiana, en los cuales fue fundado toda la parte occidental en las bases judeocristianas de nuestras creencias y de la sociedad, y cómo estas bases fundamentales han perdurado por miles de años a pesar de tener muchas debilidades. El ejemplo bíblico que les quiero compartir también tiene que ver con otros reyes y está en el libro de Oseas, capítulo 8. Y a mí me hizo reflexionar mucho este texto porque aquí el Señor está reconociendo, en Romanos leemos que toda autoridad es establecida por Dios, ¿de acuerdo? Y que el que se opone a toda autoridad, a Dios se está oponiendo. Pero entonces, ¿cómo reconciliamos ese versículo con el de Oseas capítulo 8, cuando dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá por haber desechado el bien. Pero observen el versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Mire qué texto tan interesante. ¿Acaso Romanos no nos dice que toda autoridad es establecida por Dios? Entonces, ¿por qué el Señor dice que el pueblo escogió reyes que no fueron escogidos por Dios? Aquí tenemos que entender y aprender a discernir lo que es la voluntad decretiva de Dios, lo que es la voluntad preceptiva de Dios y lo que es la voluntad permisiva de Dios. Todo está bajo el gobierno soberano y la voluntad soberana de Dios. Lo que este texto quiere decir es que Dios no escogió a esos reyes, pero les permitió a ellos escoger esos reyes
y de todas formas Dios así cumpliría sus propósitos. ¿Y cuáles fueron los propósitos que el Señor les mostró? Que por haber hecho eso, enemigos los perseguiría. Entonces, la iglesia quiere escoger gobernantes que persigan la iglesia o gobernantes que favorezcan la proclamación del Evangelio. Igual, con persecución o sin persecución, la iglesia siempre ha sido victoriosa. Siempre el Evangelio nunca se ha cesado de predicar. Sabemos que Nerón, Calígula, Dioclesano, muchos emperadores romanos persiguieron sangrientamente a la iglesia de Cristo y aún así la iglesia prosperaba más. Y también es una alerta para nosotros los cristianos, porque en muchos momentos el Señor puede permitir que gobernantes que no nos gustan lleguen al poder precisamente para el Señor fortalecer la iglesia, para enseñarla a batallar con más fe, para que seamos más valientes, menos cobardes en la proclamación del Evangelio, a una costa de nuestras propias vidas. Entonces el Señor permite escoger reyes que él no quería escoger para su pueblo, pero que su pueblo necesita tener esa experiencia para poder acercarse a Dios, pero también tener esa experiencia para saber lo que implica irnos en contra del nombre de Dios y de sus leyes morales. El enemigo nos perseguirá. Y por último, al mirar a Romanos, entonces entendemos que toda autoridad establecida por Dios, unos por decreto, dos, porque eran reyes que cumplían los preceptos de Dios, o sea, que tenían las cualidades espirituales y morales para gobernar, y tres, reyes que aunque no cumplían esas cualidades morales y no pertenecían, por decirlo así, a la voluntad soberana de Dios decretiva, sino a su voluntad soberana permisiva, también cumplen propósitos. Dios nunca se queda sin ningún propósito. Pero ¿cuál es el llamado a la gente hoy en Colombia? Es a que reflexionemos en las escrituras. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Por quién debo escoger? ¿Por quién debo depositar mi voto? Pero no deje que otro decida por usted. Ese es el problema. Porque Spurgeon lo decía claramente. Está bien que no mezclemos la iglesia con el Estado porque el Señor estableció tres tipos de gobierno o tres tipos de institución, la familia, la iglesia y el Estado. Y en la familia el Señor puso al varón como cabeza y al hombre y la mujer como autoridades sobre los hijos. En la iglesia puso a los pastores y ancianos como autoridad en la iglesia y en el Estado le dio la espada del gobierno. Pero ¿qué dice Romanos con respecto a eso? Miren lo que dice capítulo 13, porque los magistrados, versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y estamos viendo eso, estamos viendo que se está protegiendo al buen ciudadano y está castigando al malo, o estamos viendo todo lo contrario, que se está premiando al malo, que se le están dando todas las prerrogativas y todos los beneficios al malo y que se está persiguiendo al buen ciudadano y entre ellos a los buenos cristianos que proclamamos el Evangelio del Señor y queremos llevar el Evangelio de salvación a muchísimas almas más. Pero ahorita estamos tan cuestionados que nos dicen que si yo intento convertir a alguien al cristianismo, entonces le estoy violando sus derechos humanos y por eso puedo yo ir a la cárcel, la iglesia puede ser cerrada e inclusive me pueden hasta matar por ello. Entonces tenemos que mirar es qué tipo de magistrados tenemos, qué tipo de jueces tenemos, porque es que los jueces son representantes de Dios porque Dios es el juez del universo y le tienen que dar cuentas a Dios por cada asunto que juzgaron bien o mal. Donde juzgaron con justicia o sin justicia, le tendrán que dar cuentas a Dios por todo ello. ¿Y quiénes fueron? ¿Quién estableció los magistrados de acuerdo a Romanos? También el Señor Dios. Luego el Señor Dios tiene mucho poder sobre el mundo político y gubernamental de todo este mundo entero y por supuesto sobre nosotros, de manera especial sobre su iglesia. Pero el Señor es soberano en todo. Así de que hermanos y oyentes, oremos, meditemos, clamemos a Dios que con su guía, su dirección, su palabra nos permita tomar las mejores elecciones. Así es, Pastor Antonio. Bueno, Pastor Dani, hemos escuchado al Pastor Antonio sobre que tenemos que orar realmente y fervientemente para que sea el Señor direccionándonos. Si nosotros como creyentes tenemos la misma instrucción, que es la misma palabra, y decimos que no tomemos una decisión conforme a nuestra propia opinión, sino conforme a la misma instrucción que nos da la palabra, y vemos una persona totalmente eh, pues en contravía de los parámetros de Dios, porque muchos cristianos nos dividimos políticamente si estamos
siendo instruidos por la misma palabra. Es interesante esa pregunta y para poderla responder hay que decir que cuando eso ocurre es porque el cristiano está colocando por encima la política en vez del evangelio. Está colocando por encima la política en vez de los principios de la palabra. ¿Y esto qué repercusiones tiene? Esto tiene repercusiones bajo los siguientes lineamientos. Uno, que quizás hay muchos pasajes que esa persona malinterpreta de las escrituras. Y esto sucede porque no hay un estudio juicioso, minucioso, dependiente del Señor, de la palabra de Dios. Miremos cómo una persona puede colocar por encima sus intereses, sus deseos, la política y no el evangelio. ¿Por qué decimos esto? Porque en nuestros países, lamentablemente, el estudio de la palabra de Dios no es de muy buena calidad, es más bien deficiente. Muchas personas afirman ser cristianas, pero no conocen al Dios de las Escrituras. Muchas personas afirman ser cristianas, pero su comportamiento los delata. Entonces, cuando vienen las elecciones, cuando se habla de elegir a personas en cargos públicos, ellos van a poner por encima intereses quizás personales y van a subyugar al evangelio. Y eso no debe ser así. Entonces, si nosotros tenemos como prioridad el evangelio, como prioridad los principios de la palabra de Dios, no se deben generar entonces esas discusiones, esas divisiones, porque hablábamos en unos programas anteriores que lamentablemente los familiares terminan sin hablarse, porque uno tomó una postura y el otro tomó otra postura. Y en las iglesias puede ocurrir lo mismo, ¿no? Porque uno está apoyando X candidato y otro está apoyando Y candidato. Pero esto ocurre porque no se está poniendo como prioridad el evangelio y más bien se coloca como prioridad la política. La unidad está en Cristo. Ese es el punto, así lo dice la Biblia. Nuestra unidad es Cristo y si estamos en Cristo debemos caminar bajo esos principios de unidad. Pastor Dani, si estamos unidos en Cristo, le hago la siguiente pregunta. ¿Un cristiano puede aceptar cargos de poder? Bueno, esa pregunta La es, vamos para el pastor Antonio. esa yo creo que dejémosle al pastor Antonio, sí, Listo, sí, sí, pastor sí. Antonio, adelante. Gracias. Sí, así como la primera pregunta, yo fui enfático en decir que un cristiano debe y puede participar en política. También creo que es bueno que los cristianos participen dentro de la política, porque, seamos honestos, ¿por qué tenemos las leyes que tenemos hoy en día en nuestros gobiernos y en nuestro país? Leyes que están favoreciendo todo lo que es contrario a la palabra de Dios. ¿Y quién votó por esas leyes? Pues gente que no conoce a Dios y gente que no tiene principios bíblico-cristianos. Entonces, el yo ignorar eso me deja sin autoridad moral para reclamar por qué está pasando eso. Es decir, tomamos unas posturas tan tibias que decimos, hagamos una manifestación pública con un bus que diga, con mis hijos o con mis niños no te metas. Y hasta ahí llega nuestra participación. Pero ¿quién se metió con nuestros niños? Pues seres humanos. ¿Dónde estaban? Pues en el Congreso, en el poder, en el poder que establece las leyes que rigen los destinos de un país. Y entonces, cuando decimos no, no, un cristiano no debe participar en ello porque no es que la política es mala, es infernal, es diabólica, pero entonces estamos dejando que ellos, los famosos infernales, diabólicos que llamamos así muchas veces, o corruptos, pues hagan las leyes que quieran hacer y que van a afectar gravemente la iglesia y la familia. ¿A quién se le delegó la potestad sobre los hijos? A los padres. ¿Quién la dio? El Señor Dios, el Creador. Ahora, ¿quién tiene en ese momento la potestad de la educación de nuestros hijos, por lo menos en las instituciones estatales? El poder político. Entonces nos están quitando nuestros hijos, nos están quitando la responsabilidad como padres, nos quieren quitar los derechos como padres, nos quieren quitar los derechos de esposos y esposas, nos quieren quitar los derechos que están establecidos en la palabra de Dios
y seguimos diciendo, no, es que yo soy cristiano y no me meto en política porque mi reino no es de este mundo, como dijo el Señor Jesucristo. Por el contrario, necesitamos hombres y mujeres de una estructura bíblica cristiana tan poderosa que no se dejen sobornar, ni chantajear, ni comprar sus conciencias para que nos ayuden a elegir leyes que favorezcan la buena convivencia social, las buenas leyes cívicas y morales que rijan los destinos de una nación. Por esas razones que estamos como estamos. Por esa razón es un error no hablar de política y religión, no confundir con la iglesia y el Estado. Porque si no hablamos de política y religión, por eso es que los corruptos están en el poder y muchos falsos pastores están en los púlpitos. Entonces tenemos que hablar de esos temas, pero hablar con una estructura bíblica cristiana muy sólida, que tiene sus riesgos, sí, lamentablemente sí. Porque mire, para el cristiano la política no debe ser un fin, sino simplemente una herramienta temporal que le pueda ayudar a servir al prójimo, a defender leyes que sean justas y que sean conforme a la palabra de Dios, a procurar que la sociedad sea más equitativa en el sentido voluntario de ayudar, de dar al que no tiene en un sentido práctico y voluntario, pero siempre recordando que nuestra principal lealtad siempre es al reino de Dios, es al Señor. Entonces, el evento de rechazar la participación en política permite libertad para los no creyentes a que hagan con nosotros, inclusive con la Iglesia de Cristo, lo que quieran. Ya hemos visto los casos de China, Nigeria, México, donde las iglesias son destruidas, son quemadas, los pastores son arrestados. Mire, han arrestado a pastores por solamente orar mentalmente, sin hablar en voz alta, así en postura de oración mentalmente frente a una clínica de aborto y los han encarcelado. ¿Quién ordenó esas leyes? Pues gente que está en contra de Dios, el enemigo que está en contra de Dios. ¿Y por qué las aprobaron? Porque no teníamos representación en los parlamentos que defendieran nuestras causas. Entonces ahí es donde tenemos que ver que Dios nos provea, así como rogamos que nos provea de siervos fieles para la iglesia, de obreros para la mies, necesitamos también siervos fieles del Señor en las magistraturas, en la justicia, para que hagan uso de la justicia de Dios con respecto a la ley moral de Dios. Y necesitamos gente honesta e íntegra en la creación de leyes que favorezcan el buen desarrollo de la sociedad con los fundamentos o las bases judeocristianas con las cuales hemos crecido. Por esa razón se requiere orar como lo enseña Timoteo 2, 1 y 2, que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Habla de todos los hombres. Segundo, por los reyes, se refiere a gobernantes, y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes están en eminencia? Los jueces, los magistrados, pero también los pastores. También los líderes cristianos están en una posición de eminencia porque tienen la responsabilidad de transmitir el Evangelio de Dios. Pero observen el propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y yo pregunto, ¿podría la iglesia vivir reposadamente y piadosamente eligiendo gobernantes que persigan la iglesia, que quemen las iglesias, que arresten a los cristianos por predicar el Evangelio, que nos cierren nuestras congregaciones, que se infiltren en ellas? Bueno, si es necesario, pues el Señor tendrá un propósito si lo permite así, porque ya sabemos que Él elige, así sea que no le guste o no le guste al Señor, pero en su voluntad permisiva, Él siempre tiene propósitos para su iglesia. Y si esto ha de fortalecer más la iglesia, pues bienvenida a las tribulaciones. Pero si la iglesia ora fervientemente porque tengamos espacio para seguir predicando el Evangelio con mayor libertad, pues bendito sea el Señor por ello. Sea por lo uno o sea por lo otro, sea para Dios toda la honra y la gloria. Ahora bien, hablando del ejercicio del voto, esta es una forma, es una herramienta legítima de participar en esas decisiones, ¿sí? Que promuevan justamente esos valores éticos. Y por último, eh, liderazgo y servicio público, o sea, un líder cristiano, un hombre de Dios puede y debe también prestarse para favorecer a una nación, a una ciudad, prestando su servicio público, obviamente con toda honestidad y con toda transparencia. Porque históricamente sabemos que muchos creyentes han asumido cargos políticos o sociales. Inclusive,
Tuvimos el caso de un gobernante europeo que fue primer ministro y era pastor evangélico e hizo una labor hermosa, preciosa, y él luego entregó el poder normalmente, pero quería establecer principios bíblicos cristianos. Ahora, ¿hay riesgos? Claro, hay riesgos y hay que tomar precauciones. Primero, es que el riesgo de que las mismas escrituras nos, nos advierten de caer en la idolatría de lo político, como la pregunta que la hermanita Karina hacía un ratico. ¿Qué? ¿Por qué idolatrar? Porque es que el poder trae esa sensación de idolatrar el dinero, de idolatrar el poder y termina uno idolatrando hombres. Pero el grave peligro es que haya esa corrupción absolutista de que el poder puede tentar a cualquier persona a desviarse de sus principios morales, porque el poder corrompe, eso no lo podemos negar. Por eso es que necesitamos cristianos de unas calidades y una estructura tan sólida que tendrían que inclusive estar dispuestos a dar su vida por esas causas, pero no así de lejitos haciendo manifestaciones como pañitos de agua tibia, con mis hijos no te metas. No, hay que decirle la palabra del Señor. Mire, nación, si ustedes aprueban estas leyes, entonces Dios va a castigar a esta nación gravemente, porque está establecido en la palabra de Dios que el que se mete con un niño, mejor le es que no hubiera nacido nunca. Le es mejor que se amarre una piedra al cuello y se tire a un río o al mar. Eso es lo que dice la palabra de Dios con los que quieren dañar a los jóvenes, con los que se quieren meter contra los niños. No decir, con mis hijos no te metas, porque es que eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es esa, que traerá justicia y castigo a todo aquel que se mete a destruir a un niño, a dañarle su conciencia, a dañarle su moral, a abusar de un niño, ¿sí? Eso sí es grave. Y ahorita estamos en un momento en que quieren aprobar las leyes de transgénero en Colombia, de que un niño de 5 años puede decidir que le cambien el sexo aún sin la aprobación de sus padres. Mira lo que estamos llegando por no tener gente que nos represente con valentía y con genuinidad evangélica en las instituciones públicas. Entonces yo diría, sí, que ojalá Dios nos provea por buenos creyentes que tengan carácter y que puedan defender nuestras instituciones de manera bíblica cristiana. Así es, bueno, que sea el Señor colocando eh, esos varones en especial para poder ejercer ese cargo de poder conforme a la dirección que el Señor les permita. Pastor Dani, pues aunque hablamos de una época totalmente diferente cuando vino el Señor Jesús, ¿él enseñó de política? Bueno, también muy interesante el poder responder esta pregunta. Jesús no vino a establecer un partido político, ni como tal un reino terrenal, pero él sí habló sobre autoridad, habló de justicia, habló de gobierno. Por ejemplo, él dijo, dad al César lo que es del César. Él confrontó, por ejemplo, la hipocresía y la corrupción del hombre. Y también él enseñó sobre un reino superior, el reino de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a traer un mensaje que el corazón humano está opacado, está oscuro por el pecado y necesita la liberación que solamente Cristo puede dar. Es decir, esto no se trata de un gobernante que puede liberar a las personas, no. Cristo es el único que puede liberar el corazón oscurecido por el pecado y traerle libertad. Así que podemos hablar que la política puede cambiar estructuras, pero en cambio el Evangelio cambia vidas. Ahí está la diferencia y esto es lo que nosotros debemos entender. El Evangelio cambia vidas. La política de todas maneras trae un bienestar de acuerdo al gobernante, de acuerdo a las propuestas que ha presentado a sus electores y el desarrollo de estas mismas. Muchas personas dicen, estos políticos prometen y prometen, pero no hacen. Sin embargo, hay que entender lo siguiente, se deben observar esas propuestas, se debe analizar y ver también, por supuesto, qué es lo que está ofreciendo en el tema de principios y valores. Así que Jesús, él vino a predicar las buenas nuevas, aunque habló también de someterse a las autoridades, por supuesto, su mensaje estaba en confrontar
a aquellos corazones que creían que eran rectos, pero que eran necesitados realmente de la verdadera justicia. Bueno, sí, mejor dicho, lo han dicho prácticamente todo, tanto el pastor Antonio como el pastor Dani. Y le recordamos que están aquí conectados en Conversemos a través de Cielos Abiertos, tu radio. Y el tema de hoy son 10 preguntas que muchos cristianos tenemos sobre la política y vamos a nuestras conclusiones. ¿Cuáles son sus conclusiones, pastor Antonio? Bueno, siempre tenemos que orar y guiar nuestros destinos por las Sagradas Escrituras. Son ellas las que nos capacitan, las que nos equipan para toda nuestra vida. Y todo eso involucra las decisiones que tenemos que tomar con respecto a la familia, con respecto a la iglesia y con respecto al Estado. Y en ese caso con respecto a la política. O sea, no tomemos ninguna decisión que no sea consultada en la palabra o con la palabra de Dios. Porque quisiera mencionar un aspecto relevante cuando el pastor hablaba acerca de que si el Señor Jesucristo enseñó a hacer algo de política, hablando de que dar al César lo que es del César, también hay un texto que causa mucho impacto cuando al Señor en Lucas capítulo 13 y versículo 31 llegaron algunos de sus discípulos y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y mire la respuesta del Señor Jesús y les dijo, id y decid a aquella zorra. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. O sea, le estaba mandando un mensaje a Herodes de que Herodes lo quería matar. Y estamos hablando de que eso es una persecución directa al Evangelio y a la palabra del Señor. Y el Señor le responde con aspectos espirituales, que está echando fuera demonios. Herodes mismo tenía muchos demonios trabajando para él y el Señor hacía milagros, curaciones. Y le habló de que tenía que terminar su obra el tercer día. Pero de esa porción lo que más me causó un buen impacto y mucho dolor en el corazón fue lo que Cristo dijo en el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y está hablando de la ciudad de Jerusalén en todo aspecto, no solamente en el aspecto religioso. Recordemos que para el judío de esa época la Biblia, el Antiguo Testamento era su constitución política. Entonces, hermanos, mucha oración, que por lo menos nos tomemos el trabajo de leer los programas que ofrece cada candidato y que Dios nos dé el discernimiento de escoger cuál se acerca más a los propósitos bíblico-cristianos y, y qué es lo que más le conviene al país, a la ciudad, a la iglesia de Cristo, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero todo siempre basado en las Sagradas Escrituras y en mucha oración. Mucha oración. Pastor Dani, sus conclusiones con respecto a estas preguntas que muchos cristianos tenemos sobre la política. Quisiera el poder desarrollar dos conclusiones. La primera es que el cristiano debe ser entrenado en las escrituras con el fin de tener discernimiento y saber hasta dónde están sus límites en política. Debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Con un estudio juicioso y en dependencia del Espíritu Santo, vamos a tener ese discernimiento. Lo segundo es que si el cristiano entonces vota, debe enterarse de las propuestas del candidato. No debe votar a la ligera o siendo manipulados por otros. Y como ejemplo que colocamos, cuando una persona está mirando las propuestas, el creyente va a observar qué está hablando de la familia tradicional, qué está hablando de las libertades, qué está hablando también de la vida, qué habla de la fe o de esa libertad religiosa. Y también, por ejemplo, lo hemos mencionado, qué está ofreciendo en el tema de seguridad.
Todos esos elementos llevados a la luz de la palabra de Dios va a hacer que el cristiano vote a conciencia y sea responsable también con su nación. Bueno, ya sabemos que entonces debemos ser responsables con nuestra nación, que sea el Señor direccionando nuestros caminos, que sea el Señor renovando nuestra mente conforme al Evangelio, para que podamos ser cristianos totalmente responsables al momento que debemos depositar nuestro voto. Hemos estado aquí en Conversemos con este tema, este especial del cristianismo y la política, sobre 10 preguntas que muchos cristianos precisamente tenemos sobre la política. Entonces nos despedimos agradeciéndole al Señor por este momento que nos ha concedido, al pastor Antonio Gómez, al pastor Dani, también les acompañó quien les habla, Diana Karina Pimentel, y nos reencontramos en un próximo episodio aquí en Conversemos a través de Cielos Abiertos, turradio.com. Recuerden, pasaporte a una nueva vida. Bendiciones. Cielos abiertos, tu radio, un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos.